Bueno, mis amados, Dios los bendiga y hoy les quería leer y ir exhortando parte de la palabra del Señor. Ya he perdido dos videos muy largos, uno fue completo. Bueno, son pruebas que el Señor le pone a uno y ya he perdido más de media hora en el otro video y se perdió. Pero no importa, si el Señor ha visto algo mal en lo que he dicho, es por algo y el Señor sabe, yo no tengo por qué decir por qué si era para el Señor. Pero igual, he perdido mucho, ya lo he hecho lo mismo varias veces, lo he explicado, lo he exhortado, lo he leído, pero bueno, el Señor sabe, Él haga su voluntad. Y si esto va a ser lo último y si ya no puedo, bueno, el Señor sabe. Bueno, pero les voy a leer de segunda de Pedro, el capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué habla de esto? Esto no está solo referido para los tiempos de nosotros, sino que esto está para todos los tiempos, porque desde que el Señor vino, siempre hubieron falsos profetas y, y siempre hubieron falsos maestros, que dice, entre vosotros, o sea, entre los que dicen ser de Dios, o sea, habla de predicadores de la verdad, no habla de la gente del mundo, habla totalmente de la gente que es de Dios. Entonces, entre todos los que dicen ser de Dios, hay muchos falsos, que en realidad no son falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué quiere decir encubiertamente? Que no se dan cuenta, ustedes no se dan cuenta cuando llegan cosas o otros y les predican cualquier cosa, herejías destructoras, quiere decir cosas que son no como el Señor las manda, que son cosas de justicia, de santidad y de verdad, que el que tiene el Espíritu de Dios les va a hablar de eso, va a ocupar esta letra para hablar la justicia y la verdad, no les va a hablar algo de mentira. Llego a transpirar, porque ya lo he hecho hartas veces y es largo. No les va a hablar algo de mentira, sino que les va a hablar todas estas letras, las va a ocupar para la santidad y la verdad. Pero todas esas herejías falsas son cuando le dice no se puede dejar de pecar. No importa si somos salvos no por obra, sino por gracia. Entonces podemos seguir pecando, podemos seguir haciendo esto, eh, podemos hacer muchas cosas falsas. O sea, de avaricia, te hablan de cosas de dinero, de riquezas materiales, lo cual la palabra del Espíritu no refiere nada en esas cosas. Entonces ellos meten herejías destructoras y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué quiere decir? Que ellos niegan al Señor que los rescató porque niegan a Dios. El que habla mentira, niega al Señor. O sea, no es verdadero, no habla la verdad, no habla de Dios, porque Dios es la verdad. Entonces todo el que te habla mentira niega al Señor que lo rescató, niega la verdad que Él predicó, porque te habla una herejía, una mentira, una cosa falsa. ¿Qué dice? También dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué quiere decir? Que sobre ellos mismos todas las porquerías o las abominaciones que hablan, que justifican el pecado, que justifican de casarse hombres con hombres, que justifican mucha inmundicia, todo eso les trae destrucción repentina sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos mueren, porque ellos son merecedores del infierno, porque ya no son hijos de Dios, sino no tienen salvación. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué quiere decir eso? Dice que muchos siguen esas disoluciones falsas. O sea, que por ejemplo te hablan la verdad, te dicen de santidad, de que no puedes ver televisión, no puedes ver muchas cosas inmundas, que tienes que cuidarte, que tienes que vivir en oración y ayuno, y te hablan del camino de la justicia. Pero en verdad, muchos lo hayan complicado
Y llegan los blasfemadores, los falsos que traen doctrinas destructoras y les dicen que sí, que no podemos dejar de pecar, que no somos, que nadie puede dejar de pecar, que nadie es santo, que no hay justos, que esto, que lo otro, que Dios es amor y que no te puede condenar, y que Él te va a perdonar siempre, y que se pueden casar hombres con hombres, y que el Señor, todo en abominación, y todos siguen eso. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. ¿Por qué? Porque yo también cuando veo comentarios, sigo videos en el YouTube o veo algo, veo cómo cristianos, supuestos católicos o los que no son, comentan y le dicen que si pastores cristianos o católicos hay violadores, mentirosos, o los cristianos dicen ser de Dios, pero en realidad viven una vida falsa, cambian. Entonces, el que sí es justo, el que sí ama a Dios, el que sí ama la justicia, el que sí ama la verdad, los que siguen ese camino, todos son igual para el mundo, todos los ven igual, todos dicen, no, que si los cristianos son todos falsos, son todo esto, son todo lo otro, pero sí hay verdaderos hijos de Dios, sí hay verdadera iglesia de Dios en la tierra, y son pocos los que sí siguen al Señor de verdad, los que sí dan todo por el Señor y están en distintos lugares, pero el Señor sabe. Entonces por eso dice, el camino de la verdad es blasfemado por ellos, porque miran que la verdad es mala, o sea que no es real. El mundo ve todo eso. ¿Por qué? Porque por todos los falsos que siguen los falsos y siguen todas esas cosas, el camino de Dios, la verdad, el que predicó santidad, verdad, justicia y todo lo bueno, todo ese camino es blasfemado en el mundo por ellos, por causa de ellos. También dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quieren decir? Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿A qué va eso? Dice, por ejemplo, el Señor me mostró un sueño que habla de eso. Me mostró la iglesia donde se va mi familia. Pues yo no voy a iglesia o cosa, pero soy de la iglesia del Señor, la iglesia espiritual, el templo verdadero, donde el que sí se cuida para el Espíritu de Dios. Ese es un templo de Dios. Y todos mis hermanos verdaderos que están en distintos lugares hablan distintos idiomas, pero son muy pocos. Porque pocos son los que se van a salvar. Porque el Señor no miente. No es porque Él no quiera salvarlos a todos, es porque Él sabe que no quieren ser salvos. Entonces me mostró ese sueño, que salía como un show. Salía como un show, como todo algo preparado para llegar a la gente, o sea, para llegar al corazón de la gente, que la gente quisiera esto, quisiera lo otro. Y ahí me mostraba a mí cómo el que tenía el máximo cargo llevaba más dinero, los que tenían los ministros, los otros, llevaban por cargo y así. Todos ganaban un porcentaje de eso. Y era como un show y toda la gente le creía y como que algunos de repente se sonreían en vez de estar serios en la palabra de Dios, tiraban como sus bromas y cosas así. Era así, me mostró eso, que era un show. Y después me acuerdo que de vuelta a la casa salía, por ejemplo, yo me paré y hablé con una joven que tenía su novio y todo, pero vi cómo el hijo del pastor de esa iglesia venía y ella me dijo, mira, y le empezó a hablar y le coqueteaba y vi cómo él se sedució y cómo era llevado y arrastrado por eso. Y yo dije, pero ellos dos están mal, y me salí de ahí y me seguí yendo a camino a casa, y era un camino más amplio, era un camino ancho donde todos iban en ese lugar, y empecé a mirar cómo se iban de vuelta a casa y otros se escapaban para las orillas, para los callejones, y estaban en fornicación y adulterio. O sea, era toda una abominación, y el Señor la sabe todo. O sea, tú piensas que haces todo y nadie lo sabe, pero el Señor tiene todo, lo sabe tan claro que lo tiene escrito aquí desde antes que tú lo hicieras. Entonces dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué quiere decir hacen mercadería de vosotros? Por avaricia, porque de primera es la ofrenda.
Y ni siquiera es la ofrenda como tiene que ser, sino que ellos la guardan todo para sí mismos. Y bueno, es muy incorrecto. No voy a seguir hablando, ampliando sobre eso, pero eh, dice, harán mercadería de vosotros, porque primero les piden ofrenda, después hacen ciertas donaciones, después le ponen ya que son a cuotas y ya no es ofrenda lo que ustedes puedan dar, sino que le exigen y así van haciendo mercadería de ustedes, mientras ustedes piensan que se están ganando el cielo por dar una cantidad de dinero, una cantidad de valor. No digo que el dinero nada tiene que ver con Dios, sino son las obras en el Espíritu Santo, en predicar, en hablar la verdad de Dios, en cuando tú tengas la oportunidad, no estar hablando de la televisión y de porquería, sino estar hablando de Dios en verdad. Y dedicar eso es lo que a Dios le importa, eso es lo que vale, eso es tu ganancia. Esa es la ganancia de las cosas. Eso es ganancia, es verdadera riqueza. No quiere decir que no, si hay una iglesia verdadera, que es casi imposible, donde se juntan puros hijos de Dios verdaderos, quiere decir que si alguien puede dar ofrenda, que la dé. Pero esa ofrenda es para sustentar al predicador, para sustentar lo necesario, y lo que no se ocupa, se guarda, porque hay más gente que necesita, hay viudas, y en las Biblias se explica claramente para darle a los que no tienen, para que a nadie le falte. Pero ellos lo toman todo, por avaricia. Por eso dice, por avaricia eran mercadería de vosotros, con palabras fingidas, palabras falsas, palabras que ellos preparan. O sea, así como le llegan estas palabras a ustedes, y sí les llegan a su corazón, porque se dan cuenta que son verdad, pero ellos preparan unas palabras falsas que no son de la verdad. Son agradables para ustedes, que el Señor les va a bendecir, que el Señor les va a dar dinero, que el Señor esto, que el Señor lo otro, que tienen la salvación asegurada. Y todo es lo cómodo, para agradarle a ustedes. Entonces son palabras fingidas, dice. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decir que la condenación no se tarda? Que la condenación viene pronto, porque su vida de ellos es pronto, es corta. Y ellos jamás se arrepienten hasta que mueren y se van a la condenación eterna. Y dice, y su condenación no se duerme. ¿Qué quiere decir? Que ellos predican la verdad, pero después, cuando están predicando todas esas falsedades, esas mentiras, y se vuelve su corazón avaricia y cosas materiales entran a ellos, esa condenación no se duerme, porque Satanás no se duerme. Entonces, porque tiene la elección de arrepentirse, predicar la verdad y no ganar nada, o ganar solamente lo justo para sobrevivir, por hablar la verdad. Entonces Satanás les dice, no, mira, vas a perder esto, vas a perder lo otro, vas a perder tu carro, vas a perder todo. No te detengas. Entonces Satanás está ahí y su condenación no se duerme. Satanás no se duerme. Todo eso significa. Dice, y su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para reservados al juicio. A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces imagínate, si no perdonó a ángeles, santos, que están en su presencia, ¿qué somos nosotros? Nosotros nacemos en pecado. Y si Él no perdonó a ángeles, porque el Señor aborrece el pecado, aborrece lo malo. Mira, tú puedes decir no me gusta esto, o me desagrada esto. Son palabras que tienen su entendimiento en lo humano, pero tú no logras entender la palabra espiritualmente aborrecer. Aborrecer. Es algo muy grande, muy grande. Entonces, cuando esos ángeles se pecaron, siguieron el pecado, no hubo misericordia para ellos, los aborreció siendo ángeles, criaturas santas, que nunca habían tenido un error. ¿Cuánto más? ¿Qué más somos nosotros que ángeles? Entonces, ¿qué merecemos nosotros? Si Él no perdonó a ángeles, ¿por qué tendría que perdonarlo a nosotros? Solo por misericordia y por amor. Nos da la oportunidad.
Y muchos se rebelan y dicen, ¿por qué el Señor esto y lo otro? Pero bueno, pero aquí yo te tengo ese ejemplo, dice, porque si Dios no perdonó a ángeles, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados para el día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También, o sea, si no perdonó al mundo antiguo por las abominaciones, por seguir el pecado, por allegarse hombres con hombres, por hacer asesinos, por hacer mil de pecado, derramar sangre sobre la tierra. O sea, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, ¿a quién guarda el Señor? ¿A quién lo ama? ¿A quién ama la verdad, la justicia? Lo guardó, lo protegió. Entonces, si no perdonó al mundo antiguo, guardó a Noé, ¿cierto? Dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, sobre el mundo de los impíos, el mundo de la tierra. Entonces, si tú sigues a la tierra y al mundo, estás siguiendo a los impíos. Entonces tú tienes que estar en contra de ellos para seguir a Dios. Porque si tú haces lo que ellos no hacen, tú haces la justicia, tú haces la verdad, tú haces lo que es de Dios. Y ahí serías pregonero de justicia. Y sigue y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si condenó por destrucción, reduciéndolas a cenizas. Imagina cómo está el mundo hoy en día. Si no perdonó las ciudades, o sea, si condenó a ciudades de Sodoma y Gomorra porque ya no usaban a la mujer con el uso natural, sino contra naturaleza, si se encendieron en su lascivia y deseo, haciendo actos impúdicos hombres con hombres, y cosas inmundas. O sea, siguieron esos espíritus de pecado. Se encendieron en su lascivia y deseo, porque muchos le llaman a la lascivia, al deseo y a la inmundicia le llaman amor hoy en día. El mundo le llama amor a las cosas inmundas. A la lascivia y el deseo le llaman amor. Pero no conocen el amor, no conocen a Dios. Dios es amor. Entonces no confundamos. Imagínense que hoy en día, o sea, si condenó por destrucción a todo eso, por toda esa inmundicia, y todos los que están en las iglesias y viven en fornicación, su ojo es fornicación, o sea, ellos lo que miran es adulterio y fornicación, piensan mal, dice, porque si mira a una mujer para codiciarla, o la mujer a un hombre, lo codicia en su corazón, fornicó con ella en su corazón, entonces viven en pecado, viven en fornicación y adulterio, lo que a Dios desagrada. Y los de afuera, los que son, o sea, los que están en la iglesia, dicen ser de Dios, pero no son de Dios. Y caen en el saco de todos los impíos. Y el Señor lo sabe porque Él conoce sus corazones y su verdad. Muchos ni siquiera saben su estado, pero el Señor lo sabe. Entonces, imagínate, si no perdonó a esas ciudades, las hizo cenizas. Y hoy en día las leyes están permitiendo el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer y homosexuales, y están queriendo llevar eso a las escuelas para que no los niños juzguen cuando grandes, dicen supuestamente, pero es Satanás y esos espíritus que quieren tomar mayor gobierno del mundo. Ya lo han hecho por la televisión, ya lo hacen por comerciales, lo hacen por todo lugar, pero ahora quieren hacerlo ley para que ellos estén en la escuela y sea una asignatura más, que les digan que ellos se tienen que decidir porque pueden ser hombrecito o mujercita, o pueden haber otras líneas de género también, homosexuales, y ellos tienen que decidir. Entonces el niño que es correcto, que no conoce la inmundicia y el pecado, que él sabe que es niño y va a ser hombre, entonces ahí va a decir, entonces ¿por qué me decido? Si puedo ser homosexual, puedo ser esto, puedo ser lo otro, me están diciendo que hay más cosas. Yo no sabía. Y muchos se van a caer por eso. Entonces Satanás no quiere solo tomar a los grandes, también quiere tomar a los niños, desde chicos. No quiere, o sea, ya te tiene a ti en el infierno, pero quiere tomar a lo que viene de ti también.
Quiere tomarlo antes de que salga del vientre y ya lo está reclamando. Porque tú lo haces en pecado. Porque si tú tienes un hijo no lo hiciste en lo bueno, no lo hiciste en lo correcto, no lo hiciste en matrimonio, lo hiciste con deseo, con lujuria, con inmundicia. Entonces por eso el mundo cada vez es más inmundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Sodoma y Gomorra? Imagínate lo que el Señor trae. Porque ya son los últimos tiempos y el Señor viene pronto, viene. Todo se ve ya, todo se ve. Los terremotos en distintos lugares se están viendo hace años. Oiréis de guerras, Irán con todos esos países viven en guerra, o de rumores de guerras. ¿Te acuerdas cuando decían que Corea iba a estarse con Estados Unidos? Entonces están los rumores de guerra, las hambrunas, todas las cosas ya se ven. El Señor tiene todo preparado. El Señor viene. Tú estás bien con Él. Eres de la verdad. Amas a Dios sobre todas las cosas. Después sigue y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda dice, pero nefasta conducta de los malvados. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Libró a Noé, o sea, guardó a Noé, lo libró, lo guardó, lo protegió, pregonero de justicia, que habla acá también, libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, los libró. ¿Qué libró él? La justicia, libró a los justos, libró a los que le aman, porque ellos no podían estar diciendo yo amo a mi Señor, pero sus obras no lo decían por su boca, pero con lo que ellos hacían, Noé le creyó al Señor, ¿cuántos? 40 años y seguía haciendo el arca y todos se reían de él. Entonces él demostró su amor a Dios porque le creyó y lo siguió y nadie lo sacó porque él amaba a Dios más que la gente del mundo que se reía de él, más que por caerle bien a esa gente. Él siguió, demostró su amor a Dios, él amaba a Dios, la justicia. Dios es justicia. Lot también amaba la justicia, pregonero de justicia, al justo Lot. Los que aman la verdad, aman la justicia, aman a Dios. Dios es justicia. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo sé lo que es eso. Cuando tú, el Señor, tú de verdad tienes a Dios y amas la justicia, porque Jesús te dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Tú te abrumas a ver la maldad, se abruma tu corazón al ver tanta injusticia, al ver cómo matan, cómo esto, cómo lo otro, cómo por ejemplo van a una iglesia y llegan a ver una televisión inmunda, se justifican, cómo te dicen, por ejemplo en la noticia dicen para ver las noticias, pero yo veo cómo por ejemplo sale violación en la tele y les llama la atención, como que son atraídos por esas cosas. En las noticias, y después de las noticias ven la comedia y después siguen viendo toda la sartalada inmundicia. Entonces para mí abruma mi corazón. Yo lo sé lo que dice aquí, yo lo siento, yo sé como mis verdaderos hermanos, que no son muchos y están por todo el mundo esparcidos, sí les duele su corazón, sí se abruman porque es el Señor y el Señor aborrece. Dios aborrece el pecado y es el Espíritu de Dios que te hace nacer de nuevo y ese es el que mora en ti y ese es el que siente ese dolor y se siente mal al ver tanta inmundicia y tanto pecado, cómo consume a todos. Entonces por eso dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo hechos inicuos de ellos. Porque es difícil. Porque los que de verdad, porque muchos dicen que son de Dios, pero aman el pecado, son seducidos por el pecado. Ves la tele un poco y ya quieres seguirla viendo, que ves a una muchacha y estás pensando mal, te aguantas, finges ser bueno, pero en tu corazón eres malo. No hay espíritu de bien en ti, hay espíritu de mentira. Puede que el Señor mismo venga a decirte tú eres así acá y tú le dices no, mentira. ¿Cómo sabe usted? Así. Hipocresía. Entonces dice, el Señor sabe librar de tentación. Después dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Porque el Señor libra a los piadosos.
¿Por qué habla piadosos? Porque muchas veces a mí, porque yo les hablo así en ese tono fuerte, pero yo le hablo la verdad. Me dicen que que capaz que hay un espíritu malo en mí, pero ellos no entienden que yo lloro. Ellos no me ven, el Señor sabe lo que yo siento en mi corazón. ¿Y por qué les digo la verdad de esa forma? Porque a todos no se las voy a decir igual. Porque a algunos no es necesario decirle eso fuerte, porque entienden. Pero llegan a blasfemar en contra, porque dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo. Entonces es como es blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque ellos por su vista carnal ven que tú les hablas fuerte, pero no saben lo que tú sientes. El Señor en ti sabe cómo tú los amas, sabe cómo tú sí los amas, como el que de verdad de Él sí les ama y sí llora por ellos, sí llora, sí se aflige cuando ellos no quieren escuchar. Sí llora, sí caen lágrimas, Él conoce todas esas lágrimas, Él conoce todo eso, todo lo que ellos no ven, porque ellos ven con su carne, ellos ven en su estado ciego. Para ellos el amor, o hablarles con amor es decirle, es que el Señor te ama y así suave. Pero no, a veces es necesario, el Señor reprende, el Señor te ama siempre y aún te reprende. Por algo vienen todas esas cosas a la tierra, porque Él los ama para que se arrepientan. Él es amor y ¿cómo no entienden al amor? Porque no lo tienen, no lo conocen. Entonces esto es lo que habla aquí. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Entonces Él nos ayuda y los libra, nos da su fuerza para librarnos de toda esa inmundicia. Porque nosotros a cada rato, tú abres tus ojos y hay una inmundicia, hay un comercial. Vas a caminar y ves pura inmundicia. Ves, hablas con alguien y ves cómo está la hipocresía. Hablas con un supuesto hermano y ves cómo él es hipócrita y en verdad no ama a Dios. Entonces Él te sabe librar de todas esas cosas, te sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Por qué habla piadosos? Porque Él conoce la piedad de nosotros en nuestro corazón, la piedad de los hijos de verdad de Dios. Aunque ellos hablen fuerte, aunque se pongan serio, pero lo hacen porque es serio, porque es verdadero, porque de verdad les preocupa, porque de verdad no quiere que ellos mueran, porque de verdad no quieren que ellos se pierdan y les habla serio para que vean la seriedad de las cosas, pero ellos le responden con palabra conveniente a ellos, conveniente a su mentira y a su hipocresía. Entonces ellos no conocen la piedad verdadera, no conocen lo del Espíritu, pero el Señor conoce el corazón piadoso, porque Él sabe, Él tiene contada todas las lágrimas que ese corazón ha derramado por los otros, todo el esfuerzo en su corazón, todo el esfuerzo en decir la verdad y que sea recibida, pero ellos no la quieren recibir porque son hipócritas, son falsos, fingen delante del Señor, fingen delante del Espíritu Santo. Blasfeman en contra del Espíritu Santo porque el que les habla a través de los otros, los hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Y ellos le dicen, no, ¿qué espíritu hay en ti? Es casi como cuando le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, espíritu de demonio tiene. Echa fuera a los demonios por Belcebú, el espíritu de los demonios. Es casi como si les dijeran eso. Porque el espíritu que mora en los hijos verdaderos de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y ellos te dicen, no, ¿qué espíritu hay en ti? Ese parece que no es el Espíritu de Dios. Y es una blasfemia. Porque el que les habla por medio de ese Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se lamenta y llora. Llora por ellos. Y ellos no saben porque no lo ven. Pero el Espíritu Santo llora. No se muestra en lo físico para ellos. Pero después, cuando está en lo íntimo con Dios, estamos en la intimidad con Dios, sí hay lágrimas, pero muy serias. Y ellos no entienden porque no ven con sus ojos de carne, pero el Señor conoce los corazones. Y por eso dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio, porque son injustos. Porque mientras alguien los ama y los quiere salvar y les dice la verdad, ellos los quieren herir su corazón. Le dicen que son malos, que no pueden hablarle así, o muchas cosas que quieren herir el corazón. Pero el que permanece en el Señor, el Espíritu Santo lo protege de ser herido y de ser lastimado. Porque son hipócritas, son falsos, no son verdaderos. Y el Señor lo sabe. No hay misericordia en ellos. No son piadosos. Porque si fueran piadosos,
se pelarían la garganta hablando la verdad. Llorarían por los demás, pero de verdad, en su intimidad, no enfrente de todos. Porque a veces sí, el Espíritu de Dios hace llorar enfrente de todos, pero hay muchos falsos predicadores que lloran enfrente de las personas para que crean y ganar más dinero. Pero el que es de Dios llora en todo tiempo. Llora aún cuando no llora. Porque su corazón y su espíritu, el Espíritu Santo de Dios en él llora. Al ver tanta mentira, engaño y hipocresía. Y cómo prefieren el mal y la muerte en vez de Dios. Entonces todo eso habla aquí. El Señor sabe librar a los verdaderos, a los piadosos. Él conoce el corazón. Tú no puedes engañar a Dios. Porque hay muchos que tú les dices la verdad. Y no la quieren. No quieren la verdad. Dicen que tú exageras. Dicen que tú eres malo. Que tú les hablas muy serio. Que no es amor si tú les hablas así. Pero es la verdad. Y tú les hablas así por la importancia de eso. Que ellos no saben a quién están siguiendo y a lo que van a llegar. Dice, y mayormente, o sea, dice, sabe de reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias y en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de potestades superiores. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Quiere decir, si te dicen, no veas tele porque esta tele, mira, y sale esa mujer, sale esto, sale lo otro, están haciendo ese chiste de segundo inmundicia, que el que lo ve va a aprender más inmundicia, va a vivir en inmundicia, está metiendo inmundicia en tu corazón. Entonces ellos prefieren seguir las concupiscencias de su carne, los deseos inmundos. Y después te están predican en la iglesia y te predican inmundicia, hablan de cosas inmundas, o te predican y por dentro son homosexuales, lesbianas, adúlteros, fornicarios y toda inmundicia, todo deseo inmundo. Por eso dice, siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué significa eso? Desprecian el señorío. De señorío quiere decir que es alguien mayor. O sea, hay un grupo que aquí hay un señor que manda sobre ese grupo y acá hay otro señor que manda a ese señor y allá hasta que llega el señor que manda todas las cosas. Entonces dice, desprecian el señorío. Desprecian el señorío. ¿Qué quiere decir? Desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de potestades superiores. Entonces son de todos esos predicadores falsos, esos predicadores mentirosos, que te hablan mentira, que sí se puede seguir pecando, que tú eres salvo por fe y no por hacer nada, no tienes que hacer nada, solo por fe. Bueno, el que tiene fe va a mostrarlo con obras, va a demostrar que su fe es verdadera y va a hacer las obras, va a dejar de pecar, va a dejar de hacer mucho. Pero ellos te predican lo contrario, te predican que nadie puede dejar de pecar, te predican la excusa para seguir pecando, te predican todo lo inmundo. Entonces son del diablo. En realidad ellos son del diablo, tienen al espíritu del diablo. Ellos pertenecen al mal, les sirven a Satanás, pero no saben, porque dice, y desprecian el señorío. Entonces ellos desprecian el señorío porque Satanás es su rey, Satanás los gobierna. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal contra las potestades superiores. Entonces ellos predican pura falsedad y mentira, pero te dicen a ti, y este Satanás, que no vale nada, que esto, que lo otro. Entonces no temen hablar mal contra el que ellos les sirven, porque les sirven a Satanás, porque te predican mentira, te predican engaño, y tú los sigues. Entonces tú prefieres la mentira y tú prefieres el engaño. Entonces tú los sigues a ellos y ellos hablan en contra de su propio Señor, del que es mayor que ellos, porque ellos les sirven a Él y viven en Él y viven por Él. Entonces desprecian ese señorío, desprecian el señorío de Satanás en ellos y atrevidos y contumaces hablan mal, no temen decir mal contra las potestades superiores a ellos. Eso significa. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición delante del Señor, delante de ellas contra el Señor. ¿Qué quiere decir? Imagínate, los ángeles,
que son mayores que Satanás, porque ellos están en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está en ellos y los llena, ellos son pura presencia de Dios. Ellos viven ahí, en la presencia de Dios. Entonces, si los ángeles que son mayores en potencia y en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, ellos no pronuncian maldición contra Satanás. No le dicen nada de maldición, no le dicen maldito tú esto, maldito él por su propio mal. Pero ellos no pronuncian maldición por su propio juicio, porque ellos viven en la presencia del Señor. Entonces ellos donde estén la presencia del Señor está con ellos. Entonces ellos nunca pronuncian juicio de maldición delante del Señor en contra de esas potestades, que esas potestades para ellos son inferiores, pero aún ellos no lo hacen. Sino que ellos cuando pronuncian una maldición en contra de algo, es la misma palabra de Dios que traen ellos. No es una maldición que ellos mismos hayan creado. No es algo, y eso que ellos teniendo la autoridad para hacerlo, no lo hacen, sino que solo traen lo que el Señor les manda hacer. Entonces ni los ángeles hacen eso, pero los otros atrevidos y contumaces se rebelan y desprecian el señorío de Satanás sobre ellos y hablan mal en contra de él. Dice, mientras que los ángeles, que siendo mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué quiere decir? Dice, perecerán en su propia perdición. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, entonces aquí está, ellos hablan mal de cosas que no entienden y que no conocen, porque ellos dicen Satanás esto, Satanás lo otro, y maldicen y esto y lo otro al mal, y no siendo ellos de Dios, siendo blasfemadores, mentirosos, engañosos, y son del espíritu de Satanás, y Satanás los consume, y por él viven, y él los manda. O sea, ellos son parte de Satanás, porque Satanás es un espíritu gigante que consumió todos los demonios, y ahora los demonios le sirven y no pueden desobedecerle. Y ahora esos demonios consumen almas para él. Entonces ellos son almas consumidas para Satanás, entonces ellos ya no tienen voluntad, le sirven a Satanás. No pueden decir que no al pecado, son sirvientes de Satanás. Entonces ellos cuando mueran sus almas se van al espíritu de Satanás. Son parte de Satanás, y por eso como Satanás está en el infierno, todos van a ir al infierno los que sigan el pecado, porque son consumidos por ese espíritu. Y los que no son del espíritu de Dios, ellos tienen parte de la presencia de Dios en ellos. Entonces el Señor, ¿qué es lo que dice en Apocalipsis? Dice, vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Él lo que va a tomar va a ser su espíritu en nosotros, porque por su espíritu somos. Las cosas espirituales tienen otro entendimiento, pero yo se las he explicado en otros videos al principio y todo, pero no sé si lo entiendan. Pero ellos no entienden eso. Aquí eso habla, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. ¿Qué significa eso? O sea, como animales irracionales, que no tienen razón, que no piensan. ¿Cierto? Un animal que no entiende, pero muchos dicen, yo soy pastor, yo tengo estudio de teología, yo estudié en la universidad, yo hice esto. Para Dios no eres nada si no tienes la verdad, si no eres de Él, si no tienes su Espíritu Santo y no conoces la verdad. Todo eso va a desaparecer. Y si tú no tienes la verdad, para Dios eres un animal irracional. Porque hablas pura mentira, porque andas predicando mentira, todo por lucro, por dinero, por avaricia. Entonces dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. ¿Qué es una presa? El león cuando va a cazar, caza a animales más inferiores, que son nacidos sin ninguna defensa, sino que son para presa y destrucción. Porque el león los caza y los destruye para su comida, para que sean comida de él. Entonces, ¿qué es eso?
nacidos para presa y destrucción. Entonces ellos son nacidos para presa y destrucción, porque siguen el mal, el pecado, y son de Satanás. Y Satanás y los demonios los tienen como presa, los consumen, meten los deseos de ellos en sus cuerpos, y ellos los siguen, y ya son esclavos. Entonces Satanás y los demonios los consumen a ellos, y ellos son como presa para Satanás. Y Satanás los destruye, los acaba con su verdad, con su amor, acaba con su justicia, acaba con todo lo que es verdadero en ellos, los destruye. Nacidos para presa y destrucción, dice, perecerán en su propia perdición. Entonces ellos, ¿qué? Perecen en su propia perdición. Ellos mueren espiritualmente. Hoy sea ellos son ganados del infierno, perecen en su propia perdición, perecen en su propia predicación falsa, en su propia mentira, en su propio engaño que Satanás les pone en ellos. Pone espíritus de mentira para matar y engañar a otros. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos, o sea, todos ellos viven por avaricia, juntan dinero y se consumen todo ese dinero para sí mismos, ni siquiera como el Señor lo ordena. Entonces ellos viven en deleites, viven con las mejores cosas, viajes en avión, viajes en cosas privadas, comen los manjares de la tierra, se deleitan en eso. Y mientras comen, se conversan unos a otros la inmundicia que hacen. Cómo pueden decir pastores con pastores, estos con esto, cómo tienen nuevas ideas para seguir sacando más dinero, o cómo han tenido ciertas historias sexuales con los creyentes y con mujeres o con hombres y así. Se deleitan en su inmundicia, se recrean en sus errores. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Qué significa eso? Que sus ojos ven una imagen de una mujer y piensan en inmundicia, en fornicación y adulterio. Su corazón se va para allá. Ven una imagen, ven cualquier cosa y piensan en cosas inmundas, de pecado, de adulterio, de fornicación. Por eso dice, tienen sus ojos llenos de adulterio. Eso es tener tus ojos llenos de adulterio. Tú al estar viendo tele llenas tus ojos de adulterio también, porque ves cómo las mujeres, los hombres siguen a las mujeres y esto y lo otro, y cómo las mujeres muestran sus senos y cómo esto y lo otro, y se muestran casi desnudas, y cómo los hombres muestran su cuerpo, y cómo te ríes y te deleitas de eso. Entonces estás llenando tus ojos de adulterio, dice, y tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. No se sacian de pecar, no te aburre el pecado, quieres el pecado, tú sigues viendo esas comedias, sigues viendo eso, te deleita eso, te deleita el pecado, te deleita la abominación, te deleita las cosas inmundas de la carne, no se sacian de pecar. Y en su justificación, pastores y todo eso predican el pecado, que no puedes dejar de pecar, porque no se sacian del pecado, no quieren dejar el pecado, entonces le buscan la excusa para seguir el pecado, para seguir lo malo, para seguir lo injusto, no se sacian del pecar, que puedes seguir pecando, que nadie puede dejar de pecar, y es mentira, porque el Señor lo habla claro en su palabra, que por Él todo se puede. Lo que para los hombres es imposible. Una vez que Dios te cambia y viene el Espíritu de Dios a tu vida, para Dios todo es posible. Y si el Espíritu de Dios está en ti, para Él es posible. Entiende. El que tenga oídos entienda. Y el que no, pídalo al Señor para que entienda. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces seducen a las almas inconstantes. Ahí van a los que predican pura mentira, que te predican que podemos dejar de pecar, que nadie es perfecto. Eso es verdad, nadie es perfecto. Claro que todos somos pecadores, porque antes de conocer al Señor nacimos